Hortensia fue aquella publicación cordobesa del humor cordobés, nacido a finales de 1971 y que logró, a partir de una edición de 2000 ejemplares, convertirse en un verdadero éxito. Y lo charlábamos con Jerique, que ha sido protagonista esencial, sumó a los mejores humoristas, a casi todos. La selección, el Dream Team del humor argentino pasó por Hortensia, que en algún momento llegó a tener hasta 200.000 ejemplares. Y lo decíamos, el del García, Jericles, ha formado parte de la historia de Hortensia desde el comienzo, me imagino, desde el afecto, desde el compromiso, desde el humor. ¿Cuántos aspectos se suman a esta publicación, no? ¿Qué tal? Sí, realmente son muchas sensaciones que mueve recordar de Hortensia. No desde el número 1, la revista apareció en el año 71 y yo me sumé en el 75, cuando tenía con 20 años. Yo vivía en La Carlota y bueno, ya era fanático de las revistas de humor y de Hortensia también, que era una revista que ya había cobrado un vuelo. En ese momento era como provincial y estaba como llegando digamos, a Buenos Aires también. Estamos recuperando la historia de Hortensia porque se cumplen 34 años de la muerte de Alberto Cognini. ¿Quién fue Alberto? ¿Cómo se puede referenciar en la historia de Hortensia, pero en la historia del humor argentino, a Alberto Cognini? Bueno, en la historia de Hortensia fue, digamos, el hacedor, fue el padre de la revista hasta su muerte, digamos, hasta el punto que después la revista continúa, pero ya sin el espíritu que le imprimía el Gordo. Y bueno, en la historia del humor también tiene su lugar por haber hecho este producto que realmente revolucionó primero la ciudad, después la provincia y terminó llegando a todos los rincones del país y también al continente europeo. Difícilmente Alberto pudiera imaginar la dimensión que tomó Hortensia en su momento, porque, lo decíamos, comenzó con 2000 ejemplares, utilizaba un lenguaje, recuperaba el lenguaje popular cordobés, quizás se lo imaginaba más para la propia Córdoba y después eso explotó. Claro, él en su primera editorial, él habla de una perspectiva de duración de un par de números. Él ni se imaginaba cuánto podía durar esa revista, que era netamente cordobesa porque él se decía que él iba como una especie con red de pescar a los lugares, por ejemplo, el Córdoba Sport, donde estaban todos los personajes negrazones, eso con eso que identificaba siempre a los cordobeses, que es la salida rápida para la cargada, veía una cara o un gesto de una persona, por ejemplo, un boxeador o un futbolista, y enseguida ya tenía el apodo exacto. Y eso lo fue sumando Cognini primero él, pero también todos sus colaboradores más inmediatos para hacer humor con eso, ¿no? Cuando recuperábamos parte de la historia de Hortensia, lo que veíamos es que en Córdoba valoran sobre todo el recuerdo de que en los sobrecitos de café o en las servilletas aparecían los dibujos de Hortensia. Era tan popular que quedó impregnada en la vida de los cordobeses, ¿no? Sí, totalmente, quedó grabado para siempre, ¿no es cierto?, Hortensia. ¿Cómo surge esa posibilidad de entrar a Hortensia? Y cuando surge, porque digo, entrar a Hortensia ya en el 75 era entrar a las grandes ligas, ¿no? Totalmente, sí. Pues, bueno, yo dibujaba, hace un año que había empezado a dibujar en la revista de La Carlota, mis primeros dibujos de humor, en letras. Y de ahí, bueno, el mismo Benio Garzón Itarte, que es el que me publicó esos dibujos en su revista, me hizo un contacto con Cognini con un entusiasmo mayor que el que podía tener yo. Yo ni me hubiese animado a llevar dibujos míos con un dibujo rudimentario, ¿no es cierto?, con buenos chistes, la verdad, pero el dibujo todavía era muy flojo, ¿no es cierto? Y bueno, él lo llevó y me enteré antes de la salida, por supuesto, estaba esperando que la Coata llevase la revista, en aquel tiempo, 15 días después de haber salido, recién aparecía traído por el colectivo las revistas esas. Y ver un dibujo mío publicado
entre medio de uno de Fontana Rosa y de Cris, mis grandes ídolos a nivel de humor, fue una cosa, era jugar en River, realmente. Era jugar en Barrio Obrero y de pronto al día siguiente estar en el Monumental. Claro. No, sí fue una cosa. Geri, ¿y te acordás cómo fue el primer dibujo? ¿Qué es lo que era el primer dibujo allí en la revista? Sí. Sí, el chiste explicado sería. Más o menos, no, pero que sea el dibujo, pero era, o a qué se referenciaba. Era un tipo en una biblioteca. Ajá. Que habla a todos los que están en la mesa en una sala de biblioteca, que dice, y en homenaje a Juan Pérez, empleado de esta casa, haremos un minuto de bochinche. Está bien. Geli, ¿y quiénes eran el Negración y la Chaveta? Un poco lo explicaste, personajes nacidos en ese under al que le gustaba ir a Coñini, ¿no? Sí, de ahí surge los personajes eso y esa forma de hablar tan ¿Era una composición surrealista de varios personajes en uno? ¿Lo de Negración y la Chaveta o eran dos tipos a los que él conoció? No, fue una composición. Una creación, una creación con un humor ese tono, pero con un humor, Coñini tenía un humor muy inteligente también, claro. ¿No es cierto? En esos personajes los personajes eran básicos, escritos, ¿no es cierto? Porque él sí tenía un dibujo, pero de ilustración nomás, pero eso era todo texto de una página, y esos personajes básicos tenían mucha profundidad, y cuando uno lo releía y veía hasta dónde quería llevar esas cosas que contaban, esas reflexiones en el bar, donde siempre iban ellos, el Morenitos se llamaba el bar. Coñini, que llegó desde Belville a Córdoba, allí comienza a desarrollarse como humorista. ¿Qué se puede decir de él en lo personal? ¿Cómo lo recordarás a Coñini en lo personal? ¿Cómo era él en el trato con ustedes, en la posibilidad de reconocerlo? No sé si hay una mesa de redacción, en esa composición de la revista del trabajo. Sí, era una cosa... yo en realidad lo conocí, lo vi un montón de veces, pero tampoco participaba en las mesas de redacción. Yo iba, me hacía un viaje... que en realidad la excusa era ir a cobrar un cheque por un dibujo, pero me gastaba el doble en viaje. Claro. Y era estar ahí en esa gente y cruzarme con la gente, con el Gordo Di Palma, estaba siempre la señora de Sara Catán, que era la señora de Coñini, Adelfa, que era la secretaria de la revista, y siempre caía Cuel, Peiró, Ortiz, Cris, y el pelado Alonso, que era el prócer, digamos, y bueno, yo estar un rato ahí ya me daba por hecho, ¿no es cierto? Pero era muy caótico en el sentido de que sí, no había nada organizado, diagramado, delegación de tareas. Estaba el Gordo Di Palma, que era un poco el que seleccionaba material, pero siempre fueron muy generosos, digamos, en cuanto a darle lugar a los que recién empezaban. Gracias a eso yo entré en Hortensia, ¿no es cierto? Eran muy generosos. Y pensar que en Hortensia se publicó, por ejemplo, Fontana Rosa publicó Inodoro Pereira y Bugue el Aceitoso. Aparecieron esas historietas allí, ¿no? Sí. Bueno, Cris había publicado algunas pocas cosas antes de eso, Enrico Tipo, Padre Azul, pero digamos la explosión de Cris en Hortensia y de Fontana Rosa también. Sus primeros dibujos y también los grandes personajes, ¿no es cierto? ¿Qué lugar ha ocupado Hortensia en la historia de las historietas en la Argentina, en la vida del humor en la Argentina? ¿Cómo se lo puede cuantificar lo que ha hecho o lo que ha dejado como legado Hortensia? Y bueno, Hortensia, junto con la revista Humor, fueron las dos grandes revistas de los últimos 40 años, digamos. No salió nada parecido a eso. Bueno, incluso Hortensia va más atrás de Humor, porque aparece en el 71, Humor en el 78. Aparece junto con Satiricón prácticamente, y con dos estilos de humor muy distintos. Lo otro era más porteño, un humor más fuerte, con grandes humoristas también, pero otro tipo de humor. Pero los dos, digamos, la matriz Satiricón, que después siguió Hortensia, humor modificado y Hortensia, son las dos grandes vetas del humor que se desarrollan de últimos más de 40, 45 años. Bueno, imposible cerrar la charla sin explicar por qué Hortensia. Es un personaje típico de Córdoba, pero no de los más queridos, pero a Coñini le encantó. Claro, sí, yo creo que si después hubiese tenido la posibilidad
en los 30 años que duró Hortensia, 20 años que duró Hortensia, de cambiarlo lo hubiese cambiado. Porque era una, se arrepentió un par de veces. Porque no, era una vieja, claro, que vendía plantines en la cañada, y era una vieja jodida, mal hablada, claro, la recuerdan como la mujer que se levantaba el vestido a los que pasaban en el auto y los insultaba. O sea, no solamente era esa exposición, sino que les decía de todo. Pero era, claro, se convirtió en un personaje emblemático de aquellos tiempos de Córdoba. Claro, yo me imagino que Cognini cuando iba, porque después Cognini con el tiempo pasó a ser del jet set nacional, digamos, iba a la mesa de Mirta Legrand, se codeaba con... se decía que era algo eso muy... Muy popular. Se decía que él en la casa, en la pileta de la casa de Cognini siempre estaba Ernesto Sábato, los Luthier, pasaba todo el mundo por su enorme personalidad. Para dimensionar lo que significa Hortensia para Gelicles, no solamente porque fue un protagonista directo, es que además tenés casi todas las revistas. Sí. Todas, ahí guardaditas. Sí, especialmente los primeros números que son inhallables, digamos. Claro, porque es difícil, nunca más se reeditó Hortensia, ¿no? Esas publicaciones. No volvieron. Lo que se consigue en algunas compraventas, aparecen algunos números de los últimos, pero los primeros números no, han desaparecido. Bueno, Gelicles, muchísimas gracias por ayudarnos a recuperar. Yo creo que muchos de los televidentes deben estar pensando o van a buscar en el cajón de los recuerdos ahora una Hortensia para poder revivirla, porque fue una experiencia maravillosa de lo que fue el humor, la historieta y uno podría decir hasta en la radiografía de la realidad durante 20 años lo que sucedía allí en esta revista cordobesa. Muchísimas gracias. A vos. Vamos ahora al Compacto Nacional de Noticias. Auditarán el soterramiento.